Yo conocí el exilio debido al conflicto armado que se inició en el Sáhara Occidental en 1975 a raíz de la invasión del territorio saharaui por parte de Marruecos y por parte de Mauritania y el abandono de España de dicho territorio. Entonces yo estaba viviendo en la ciudad de Dakhla, era un niño de 8 años y cuando empezó la guerra pues mis padres huyeron, mis abuelos huyeron y yo huí junto con mis padres hacia los campamentos de refugiados saharauis cerca de Tinduf, en el sur oeste de Argelia. Bueno, mi infancia, juventud en Cuba fue, digamos, fue un hecho excepcional, porque hay que tener en cuenta que yo nazco en el Sáhara Occidental, un territorio totalmente diferente a Cuba, a nivel lingüístico, a nivel cultural y geográfico, etc. Entonces, cuando llego a Cuba, pues al inicio me cuesta adaptarme al clima tropical, me cuesta adaptarme también a ciertas costumbres cubanas, pero poco a poco pues nos fuimos integrando en aquella sociedad que nos dio sus mejores valores. Tuvimos una educación bastante buena por parte de los maestros que nos educaron en aquel entonces. Siempre teníamos un grupo de saharauis que eran quienes mediaban con las autoridades cubanas, con los estudiantes, y luego yo estuve en la Isla de la Juventud, conocida anteriormente como Isla de Pino. Es una pequeña isla que está al sur de la provincia de La Habana, y en esa isla pues había varias escuelas, SBEC, que son unas escuelas secundarias básicas en el campo. Yo estudié primero en Evangelina Cosillo, más tarde estudié en la escuela Carlos J. Finlay, luego estuve en la escuela Vladimir Komarov, y la última, que fue el instituto, lo que llaman en Cuba el preuniversitario, fue en la escuela Vanguardia La Habana, y ya mis estudios superiores los cursé y los terminé en la Universidad de Santiago de Cuba en 1995. En total, estuve desde 1982 hasta 1995, cerca de 13 años seguidos sin ver mi familia, sin hablar con ella por teléfono, y la única comunicación que teníamos era a través de cartas escritas y fotos que mandábamos, porque en el campamento no había línea telefónica, ni había electricidad, ni agua potable, ni ningún tipo de infraestructura, digamos, que requiera una ciudad o requiera hoy por hoy una vida moderna. El reencuentro con mi familia fue realmente en los campamentos de refugiados saharauis al sur de Tinduf. Entonces ahí es donde yo encontré digamos, a mi tío primero, y más tarde me trasladé a las zonas liberadas por los saharauis que controla el Frente Polisario. Y entonces mi familia es una familia nómada, tenía entonces cabras, dromedarios, y en ese desierto fue donde volví a reencontrarme con mi madre, con mi padre, con mis abuelos, con mis hermanos, que vivían en lo que llaman los saharauis la badía, el desierto, el pastoreo, donde crecen, digamos, las hierbas, donde están los árboles, donde están los oasis, los pozos de agua. Allí fue donde volví a reencontrarme con mi familia. Digamos que cuando yo vuelvo después de 13 años, tengo serias dificultades en la comprensión del hasanía, la lengua que habla mi madre, que habla mi padre y que hablan los saharauis. Tengo también dificultad en la comprensión de las costumbres y las normas de mi familia y de mi cultura. Y entonces había un desarraigo fundamental que había traído debido a mi niñez y mi juventud en Cuba, creciendo entre cubanos y en universidades y escuelas cubanas. Entonces, una de las cosas que me pasó, por ejemplo, y es un poco, digamos, puede ser una evidencia clara de la situación de desarraigo, es que nosotros, delante de las personas mayores, nuestros abuelos, no nos peinamos, no nos arreglamos el pelo, no nos afeitamos, y yo un día empecé a peinarme, a afeitarme delante de mi abuelo, y fue un momento para mí, no sé, malo, en el sentido en que mi abuelo era la autoridad y dentro de mi familia era la experiencia, era el hombre longevo, era el hombre
que nos había un poco hecho a todos a su manera. Y yo de repente, el crío, el nieto que vio, peinándome y escuchando música delante de él y afeitándome, pues era contrario totalmente a las normas de enseñanza, de cultura, de respeto hacia los mayores, en los que uno debía hablar simplemente de las cosas de la familia, como del ganado, del agua, de la lluvia, de su nacimiento, de anécdotas, pero en ningún momento cuestiones como la estética, el perfume, la ropa, la novia, etcétera, etcétera. Yo entré en contacto con la oralidad de mi pueblo escuchando poemas. Yo recuerdo en la jaima de mi abuelo que escuchaba a un poeta que se llama Mohamed Ould Adub. Es un poeta del Tegan, de Mauritania, cuya poesía fue cantada por este gran juglar y gran músico mauritano, que en paz descanse, conocido como Sheikh Labwa. Y entonces yo siempre escuché a mi abuelo escuchar aquellos poemas cantados por Sheikh Labwa y de Mohamed Ould Adub. Y entonces a partir de allí entré en contacto con la oralidad y luego también escuchaba a mi abuelo contar fábulas constantemente sobre el erizo, sobre el chacal, sobre el personaje Shartat. Siempre esos cuentos estaban escondidos en el interior de todas las jaimas del desierto y por la noche siempre alrededor de un té, alrededor de un fuego, surgían todas esas historias y esa oralidad que se ha ido heredando, como dicen los saharauis, de boca en boca, de oído en oído y memorizándose de generación hacia otra generación. Sí existe literatura escrita en hasanía, de hecho ahora en la Universidad Autónoma tenemos varios libros de poesía en hasanía y serán traducidos al castellano de forma breve y serán editados y hay una gran creación en hasanía, por supuesto. Hay, digamos, poemas, relatos y historias que se pueden escribir perfectamente en hasanía. De hecho, para remitirnos un poco al pasado, uno de los libros o una de las obras maestras en hasanía que pertenece a la cultura saharaui es Kitab al-Bediya, el libro del nomadeo o del pastoreo, escrito por Sheikh Mohammed el-Mami en torno al siglo XVIII-XIX, y en el que habla efectivamente del mundo nómada, en el que habla del sol, de la luna, habla de los aviones, habla de cómo el nómada ve a las otras culturas y cómo es, digamos, su identidad, su religión, su forma de interpretar y de comprender, digamos, el paisaje que le rodea y con el que ha convivido. De hecho, ese libro sirvió para la Comisión Hispano-Saharaui, en aquel entonces, en 1975, para ser presentado como prueba delante del Tribunal Internacional de La Haya, como documento histórico en el que quedaba demostrado de que el Sahara no era marroquí ni tampoco pertenecía a Mauritania, y que tanto el propio Sheikh Mohammed el-Mami decía en su libro Bilad el-Maghreb, Bilad el-Melik, la tierra del rey, Bilad el-Bediya, la tierra del nomadeo, y Bilad Shinqiti, que era Mauritania. Entonces los tres territorios aparecían bien definidos y luego también se tratan aspectos muy importantes de la estructura organizativa de la sociedad saharaui, el Consejo de los 40, Eid Arba'in, se trata también la estructura del FRIG, el campamento de jaimas, se trata también de ese Consejo de Notables que siempre gobernó el territorio del Sahara y que siempre procuró que en el Sahara la gente pudiese vivir dentro de una cierta paz y estabilidad y también repeler cualquier agresión proveniente del exterior, cualquier acción colonialista proveniente de Mauritania, de Francia en aquel entonces. Se puede hablar de las dos cosas. Podemos hablar de cuentos, por supuesto, porque uno de los personajes famosos del desierto es Shartat. Shartat es una especie de personaje que a veces adquiere forma humana o rasgos humanos y otras veces adquiere rasgos de animal. Y entonces una anécdota sobre ese personaje dentro de lo que es la literatura saharaui, dentro de lo que es la fábula, se puede hablar, por ejemplo, de una noche
en la que Shertet tenía mucha hambre, estaba acompañado de su madre, y entonces Shertet decide cavar un agujero, y cuando cava ese agujero se imagina que hay, digamos, carne asada en el interior del agujero. Su madre pisa el agujero, y al pisarlo se rompe el agujero, y entonces Shertet, enfadado, le dice a su madre: ¿por qué has pisado el agujero? Y ella, entonces la madre mira a Shertet y le dice: pero hijo mío, si allí no hay nada, yo he pisado simplemente un agujero. Y entonces Shertet, enfadado, le dice: has pisado mi imaginación, porque yo creía que en el interior del agujero había carne asada, por lo tanto has roto toda mi imaginación y todo mi empeño de imaginar que en el interior de ese agujero que he cavado había carne. Entonces, en el otro género del que hablaste, que es el tema religioso, claro, existe lo que se llama el istisqa, que es la parte espiritual en lo que es la literatura en Hassaniyya, y los grandes poetas, los grandes eruditos del desierto, siempre han buscado esa parte espiritual para poder entender la naturaleza. Entonces, ten en cuenta que la sociedad saharaui es una sociedad musulmana, sunita, y se caracteriza por digamos, el madhab al-maliki, que es, digamos, es la forma en que el imam Malik interpretó el Corán y demás. Entonces, siempre ha habido grandes monjes sufíes que se han internado en el desierto, han reflexionado, y en torno a ellos han fundado escuelas de pensamiento religioso, como es el caso más representativo de la cultura saharaui. Podemos hablar de Sheikh Melainin, que fundador de la ciudad de Asmara, y podemos hablar también del Sheikh Mohammed el-Mami, autor también de Kitab al-Badiyya, entre otros grandes eruditos saharauis. Bueno, la relación de los escritores saharauis con la lengua española hoy por hoy es una relación importante, intensa, fluida, y hay bastante creación en la lengua castellana por parte de los saharauis. Entonces, estamos hablando de varias generaciones de saharauis que han escrito en castellano. Podemos hablar de la primera generación que nace con el colonialismo español allá por los años 70, 60, y cuyos representantes, digamos, más destacados podemos hablar del difunto Bukhari Ould Ahmed, Barikallah, gran diplomático saharaui, autor de muchos ensayos, de grandes artículos en el periódico El País. Podemos hablar también de Bachir Omar, conocido como el Canario, porque nació en la isla de Fuerteventura, y también él ha publicado también algún que otro libro de poesía importante, y también podemos hablar de otros también miembros de esa generación primera de saharauis, y luego también de esa continuidad que se ha dado a través de la generación de la amistad de los años 90, una generación que estudió en Cuba, que compartió el exilio siendo, digamos, niños, comparten esa niñez del exilio, y luego comparten la experiencia de la Radio Nacional Saharaui, de la poesía, y fundan la generación de la amistad en el año 2005, reivindican delante del monumento del Quijote, allí en Madrid, y de Sancho Panza, lo que es el castellano en el Sáhara, y una de sus principales reivindicaciones de ese grupo de escritores y también de otros escritores saharauis, ya no solamente de la generación de la amistad, es, digamos, que el Instituto Cervantes abra un centro en los campamentos de refugiados saharauis, en las zonas liberadas del Sáhara, y pueda mantenerse el castellano, digamos, en el Sáhara. Hay que tener en cuenta que el castellano es una lengua oficial para el pueblo saharaui, es su segunda lengua y es de enseñanza obligatoria en el sistema educativo de la República Árabe Saharaui Democrática. Bueno, yo creo que hay una gran influencia de la literatura americana. Por supuesto que la mayoría de los escritores saharauis educados en Cuba conocieron los versos de José Martí, conocieron los versos de Nicolás Guillén, el que le cantó a la cultura yoruba, ese componente negroide que hay en la cultura cubana. Están influenciados, por supuesto, por García Márquez, por Pablo Neruda, por Juan Rulfo,
por Borges y por otros tantos escritores, por Octavio Paz y por otros tantos escritores importantes del continente americano. No obstante, también existe una conexión, por supuesto, con grandes escritores españoles, como podemos citar el caso de Miguel de Unamuno, de Pío Baroja, de Miguel Hernández, poetas como Rafael Alberti, como por ejemplo Rafael Alberti, Miguel Hernández, Antonio Machado y otros tantos poetas y escritores. Góngora, por ejemplo, uno de los iniciadores, digamos, de esa literatura, pero ya hace siglos atrás. Y por supuesto, ningún escritor saharaui puede desconocer el Quijote de Miguel de Cervantes y Saavedra. Eso lo estudiamos en Cuba y fue la obra clásica a través de la cual nosotros aprendimos casi de memoria las aventuras de Dulcinea del Toboso junto con Miguel de Cervantes, junto con Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero Sancho Panza, y las aventuras en los campos de Castilla, en los molinos, en cómo el Quijote al final se transforma en Sancho, Sancho se transforma en el Quijote, en que esa locura se vuelve cordura y la cordura se vuelve locura, la ínsula, la isla final, la promesa, todo eso, por supuesto que siempre ha estado allí en nuestra enseñanza, en nuestra formación y en nuestro conocimiento. Por lo tanto, hemos bebido tanto de los escritores peninsulares españoles como también de escritores, por supuesto, latinoamericanos. Y luego ya cuando hablamos de literatura moderna actual, no podemos obviar, por ejemplo, a escritores, por ejemplo, como Antonio Gala, a escritoras como Almudena Grandes, escritores, por ejemplo, como Antonio Molina y otros grandes escritores actualmente a nivel del Estado, y son los que representan en cierta medida la literatura moderna actual a nivel del Estado español o de España. Bueno, más que definir, yo lo que voy a intentar es decir que la generación de la amistad saharaui es un grupo de poetas exiliados cuyo, digamos, principal cometido es, a través de la poesía, trasladar la historia del pueblo saharaui, trasladar el sufrimiento del pueblo saharaui, y a partir de esa historia de nostalgia, de dolor, de exilio, digamos, y llevar al mundo la palabra del pueblo saharaui, siempre a través de la poesía, a través del relato, a través de la literatura, y como ha dicho alguien por ahí, cuyo nombre ahora no recuerdo, nosotros escribimos para no ser imaginados por otros, para no ser escritos por otros. Entonces el cometido de la generación de la amistad saharaui es sacar todas esas historias que hay en el interior del Sahara y escribirlas desde el corazón de un saharaui. Digamos que las principales características de la literatura saharaui contemporánea es el exilio. No podemos hoy entender la literatura saharaui sin el exilio. Ha surgido una literatura en torno al exilio, en torno al drama humano, en torno al sufrimiento, a la separación de familias. Hay una literatura y una poesía comprometida que denuncia una situación, etc. Y entonces la literatura saharaui hoy por hoy se caracteriza por una literatura de exilio comprometida, y por otra parte también se caracteriza por una literatura también que bebe de la literatura oral, de la literatura en hasanía, y intenta, digamos, rescatar toda esa memoria oral saharaui a través de grandes poetas como Badi, como Beyibou, que en paz descanse, uno de los decanos de la poesía saharaui, o como Bunenna ul Buseyf, o como Sid Ibrahim ul Salam ul Lishdud, o como el Bashir ul La'li, grandes poetas que hoy realmente están haciendo un trabajo importante por mantener viva la poesía, la literatura saharaui, pero sobre todo esa literatura de la que nosotros nacemos, esas raíces nómadas, esa mirada interior hacia el desierto, esa mirada interior hacia esa vida que caracterizó los modos de vida de los saharauis durante siglos y siglos en el Sáhara Occidental. Por supuesto, la identidad
y la lengua están allí, porque la lengua hay que tener en cuenta que es un elemento identitario y es un elemento diferenciador. Entonces, para nosotros el Hassaniyya es muy importante porque es la lengua que hablamos y es la lengua que nos diferencia de los marroquíes, de los argelinos, de los tunecinos y de otros pueblos que hablan Darija, de los españoles que hablan castellano, y es un elemento diferenciador y forma parte de nuestra identidad, porque no se puede entender la identidad de un saharaui sin su lengua. No se puede entender a un saharaui si no sabe la palabra frig, la palabra jaima, la palabra agla, la palabra murkba, la palabra askaf, la palabra helle, la palabra, por ejemplo, tilit y otras tantas palabras poéticas y ricas en Hassaniyya. Por lo tanto, la identidad, la lengua están ahí y por supuesto está el exilio, porque esa última situación en el Sáhara Occidental, estos últimos 43 años, no pueden ser, digamos, no pueden ser un vacío dentro de la historia del pueblo saharaui. No pueden ser olvidados fácilmente. Entonces hay una situación de exilio, de división permanente. Ten en cuenta que ahora cuando tú hablas con un saharaui, para que veas un poco el tema de la literatura, cómo se ha introducido en el tema del exilio, el padre está en el Ayun, la madre está en los campamentos, por ejemplo, refugiados saharauis al sur de Tindouf, y el hijo estará trabajando en el norte de Mauritania, estará en las Islas Canarias, estará en la península, en Francia. Ese es un poco el esquema actual de la mayoría de las familias saharauis. Entonces, una situación de división, de exilio, de la que ha nacido una literatura y de la que ha nacido, por supuesto, toda, digamos, una identidad humana de la que bebe la literatura saharaui. Yo creo que el desconocimiento en España se explica en el sentido en que todo el conflicto incluso es desconocido. Entonces, en la medida en que la historia del pueblo saharaui es muy desconocida en España, los medios de comunicación la abordan muy poco, la literatura entra en ese marco. Y entonces, hoy lo que no podemos entender, por ejemplo, que instituciones como el Cervantes y también importantes, digamos, premios literarios, importantes, por ejemplo, asociaciones literarias, no han tenido en cuenta, por ejemplo, el tema de la creación poética en el Sáhara Occidental, y han sido asociaciones solidarias de amigos del pueblo saharaui, como Modraiga, las que han apoyado la edición de poetas saharauis a través de distintas antologías de poesía, a través de distintos libros de relatos cortos. Por lo tanto, hay un desconocimiento de la opinión pública española, tanto de la literatura como del propio conflicto del Sáhara Occidental, y cuando hablamos del Sáhara solo hablamos de los niños, de las vacaciones en paz, de la ayuda humanitaria, pero en ningún momento hablamos de un pueblo creador, de un pueblo dueño de una lengua tan rica como es el Hassaniyya, y de un pueblo que ha escrito en castellano y cuyos libros están presentes ahí, de muchos escritores que desgraciadamente son desconocidos para el público, para el lector español y demás. Entonces, en ese sentido, por eso te digo que oficialmente a nivel del Ministerio de Educación y a nivel de lo que es las políticas culturales y lingüísticas, se ha un poco olvidado la situación de la literatura saharaui y de la lengua saharaui. Y solo gracias a asociaciones solidarias, a grupos de escritores como el grupo Bubisher, que tiene el tema de las bibliotecas en los campamentos y está llevando a cabo el tema del proyecto de lecturas en los campamentos, se ha podido un poco mantener la literatura, el español y demás, y han luchado para que eso no se pierda. La verdad que dentro de mis poemas y mis relatos, por supuesto que hay un recorrido por varios continentes, hay un recorrido por varias situaciones diferentes en la vida. Por supuesto que en mi poesía puedes encontrar poemas inspirados en Santiago de Cuba, en Ciudad de La Habana, puedes encontrar, por ejemplo, relatos inspirados en Alcañiz, en Teruel, puedes encontrar poemas inspirados en algún paisaje nevado, en el País Vasco, y puedes encontrar también relatos, historias tan antiguas como puede ser la forma en que vivieron mis abuelos, mis antepasados en el desierto, cómo se desplazaban, qué comían, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que bebe de distintos paisajes humanos y naturales y de distintas experiencias.
Bueno, yo no diría que la condiciona, la oralidad está presente allí, por supuesto, y no se puede obviar. Pero en este caso lo que se intenta es un poco, digamos, plasmar la cultura saharaui originaria, pero en formato papel, un poco situando al lector de cómo se narraba en el Sáhara, de cómo se escribía en el Sáhara y de cómo, digamos, la literatura se hacía en el interior de una jaima. Hay que tener en cuenta que también, debido a la escasez de papel en el Sáhara en aquel entonces, hay que tener en cuenta que la mayoría de los textos se escribían en tablas de madera o incluso en cuero, se escribían algunos textos y en algunos pergaminos que yo he visto que tienen algunos ancianos, eruditos, poetas del desierto. Por lo tanto, la oralidad en ningún momento condiciona la literatura saharaui, más bien la literatura saharaui creo que se nutre de la oralidad y a partir de ahí ha nacido una literatura amplia en lengua castellana, en árabe clásico, en hasanía y es la que existe actualmente en los campamentos, en Argelia, en las zonas ocupadas del Sáhara y aquí también a nivel de España y a nivel de Europa. Sí, he tenido grandes obstáculos porque más que nada lo que más cuesta aquí realmente es la situación precaria muchas veces del trabajo que uno tiene. Entonces, si tú tienes un empleo inestable, precario, tienes que esforzarte mucho por encontrar horas libres para escribir. Y entonces, en la medida en que tú puedas sacar algo de tiempo para crear, para escribir, luego eso, digamos, intentar presentarlo a una editorial. Yo realmente en un principio ninguna editorial se interesó por lo que yo escribo, más bien empecé con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui Mudraiga, que ha editado a varios escritores saharauis y una vez que ellos leyeron mis poemas, mi primer libro, La música del siroco, lo editaron ellos y fueron quienes se implicaron. Luego más tarde, cuando yo ya tuve más tiempo de escribir, de elaborar más libros y demás, pues pude contactar con la editorial Erroa Argitalechea en Bilbao y se interesó por traducir mi primer libro de relatos cortos en castellano, que se titula Un beduino en el Caribe, al euskera bajo el título Beduino Bat Caribe Aldean. Y luego la editorial One Africa terminó también editando este último libro, que es La luz de cuatro velas en el Sáhara. Por lo tanto, el tema de la edición ha sido complicado y sigue siendo muy complicado. Y las grandes editoriales hasta hoy no han apostado por la literatura saharaui, ni hay una mirada hacia la literatura saharaui. Más bien pequeñas editoriales son las que hasta este momento han editado obras de creadores saharauis y algunas asociaciones solidarias. Esto hay que añadirle también que hay algunos libros de poesía, de relatos que han sido traducidos al italiano, de escritores saharauis como Limam Becha, o del mismo Limam, Ritos de Jaime al francés, por ejemplo, una pequeña editorial de Lyon, Francia, que se llama L'Atelier du Tilde, y entre otras también editoriales en París. Tres Acacias, por ejemplo, ha traducido toda la poesía de la generación de la amistad, del castellano al francés, y luego una editorial pequeña también en el Reino Unido, en Leeds, Sombrerete, llevada a cabo por un profesor de origen asturiano, Pablo San Martín, también, y se hizo la traducción también de poemas de la generación de la amistad del castellano al inglés bajo el título Esa antología de 31. Y luego también la obra se ha ido extendiendo por países latinoamericanos como Argentina, como Uruguay, como México, como Venezuela, en la que se han editado distintas antologías de poesía saharaui contemporánea. Muchas gracias, Ali. A vosotros.